Estamos hablando del tema de la nueva regeneración, perdón. Vamos a leer estos 10 versículos y después vamos a orar. Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por otro domingo más. Señor, te pido que nos ayudes a seguir adelante en tu camino. Señor, ayúdanos a ser edificados, a que podamos entender este tema, Señor, de la regeneración. Ayúdanos a que atesoremos, Señor, estas palabras en nuestro corazón y que entiendamos lo que es nacer de nuevo. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que están aquí. Que esta palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hemos titulado el tema de hoy: el maestro enseñando al maestro, parte 2, ¿verdad? Ya habíamos hablado de esto hace como unas 2 semanas. Y la razón del por qué titulé, hermanos, este tema de esta manera es porque todos sabemos que Jesús es el maestro, ¿verdad? Pero también sabemos que Nicodemo también era el maestro de Israel. Y Juan lo describe como un prominente. La palabra prominente significa que sobresale por sus cualidades, por sus logros, por su importancia. Y así lo registra Juan. Cuando nos enteramos, hermanos, que 2 maestros van a tener una conversación, inmediatamente nos llama la atención porque seguro será algo muy interesante. Y así fue. Estos 2 maestros tuvieron una conversación acerca del nuevo nacimiento, un tema sobrenatural que nos interesa a todos en este lugar y a todos los que dicen ser hijos de Dios. En estos 10 versículos que hemos leído nos da una referencia a nacer de nuevo o nacer de arriba. Y Jesús lo que intenta señalarle a Nicodemo y a nosotros también es que para que alguien entre al cielo, o sea, hablando de la salvación, vida eterna, perdón de pecados, debe nacer de nuevo, debe nacer de arriba, debe ser regenerado. Por eso le llamamos la doctrina de la regeneración. Si ustedes quieren entender, hermanos, la salvación, entonces usted deberá hablar de la regeneración. Habíamos hablado hace 2 domingos que el evangelista Billy Graham de Carolina del Norte publicó un libro, ¿verdad?, llamado Cómo nacer de nuevo. Me parece que había dejado ahí una imagen a cómo nacer de nuevo. Y claro, con la mejor intención de ayudar, hermanos, al pecador a cómo nacer de nuevo. Es decir,
los pasos, Él da pasos de cómo nacer de nuevo. Ya habíamos dicho que Billy Graham, con buenas intenciones, llama al pecador, ¿verdad?, al arrepentimiento y la fe en Jesús. Pero el problema es que este libro, hermanos, no entiende, como dije, el principio o la regla que Jesús está enseñando en Juan capítulo 3. O sea, el objetivo de los textos de Juan 3, ¿verdad?, del 1 al 10, es que es algo que debe sucederle a usted. No existe ninguna participación de usted. No existe un método para nacer de nuevo. No existe formas para nacer de nuevo. Ustedes pueden ver en sus Biblias, hermanos, que Jesús en ningún lugar le dice a Nicodemo: haz esto, di esto, ora esto. No vemos en ninguna parte cómo nacer de arriba o cómo nacer de nuevo. En el versículo 7 sí nos dice: tienen que nacer de nuevo. Pero Jesús no lo está mandando. Jesús le está afirmando que debe nacer de nuevo. Le está diciendo que nadie entrará al cielo sin haber cambiado su naturaleza pecaminosa. Y eso solo puede ser posible, hermanos, si Dios lleva a cabo la obra de regeneración en él, o sea, es decir, en el pecador. El reino de Dios es solo para aquellos que han recibido la vida de Dios. Nadie podrá vivir en el reino de Dios sin ser parte de la nueva naturaleza divina, es decir, nueva criatura. Nosotros debemos, hermanos, entender que nosotros no participamos en el nuevo nacimiento. Ustedes saben bien que no existen libros que nos enseñan a nacer físicamente. Nadie aquí tiene nada que ver con haber nacido físicamente. Y Jesús usa esta analogía. Es decir, así como usted no tiene ninguna función en su nacimiento físico, tampoco tiene función alguna en su nacimiento espiritual. Es algo que debemos de aprender, de entender. Lo que Jesús dice es que el reino de Dios es solo para aquellos que son parte de un milagro divino y que no buscan lograrlo con sus propias fuerzas. ¿A qué me refiero con el reino? El tema de salvación, el camino a Dios, perdón de pecados, vida eterna, cielo, bendición en el tiempo y la eternidad. A eso me refiero con el reino. Todo esto es parte del reino de la salvación, hermanos, y es solo para personas únicamente que nacen de arriba, mediante un acto de Dios donde ningún ser humano participa. Estamos en Juan capítulo 3. En el mundo, hermanos, teológico, existen dos posturas: el monergismo y el sinergismo. No sé si les dejé una imagen ahí. Me parece que sí. El monergismo significa que solo Dios es quien trabaja en nuestra salvación. Solo Él es quien nos da el nuevo nacimiento. Esta postura, hermanos, se asocia solo a los calvinistas o reformados. El sinergismo significa que Dios hace la obra en nosotros, pero con nuestra participación. Entonces los teólogos dicen que la salvación es monergístico, en lugar de que sea sinergístico. Esta es una obra de Dios independiente del hombre. Es decir, es una obra de Dios independiente, ¿verdad?, de la participación, ¿verdad?, del pecador. El pecador es el receptor. Él es el receptor, hermanos, del milagro divino que proviene de Dios. No existe un cómo hacerlo. No hay pasos para nacer de nuevo. Ese es el punto de Jesús al usar esta analogía de nacer de nuevo.
Nosotros no hacemos nada, hermanos, para contribuir en nuestro nacimiento físico. Tampoco hacemos nada, hermanos, para contribuir en nuestro nacimiento espiritual. Entonces, en estos 10 versículos que leímos al principio, hay puntos muy importantes. Número 1, el reconocimiento del pecador. Número 2, la respuesta del Salvador. Número 3, la obra del Espíritu. Entonces vamos a comenzar con el reconocimiento del pecador. Juan 3:1, lo leemos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Este hombre, Nicodemo, es un fariseo. Los fariseos, recuerden, son maestros del Antiguo Testamento que obedecieron la ley y todas las tradiciones. Ellos eran muy devotos, hermanos, a esta religión. Ellos tenían la costumbre de aislarse y no juntarse, ¿verdad?, con la chusma, podría decir, del pueblo. Ellos nunca les gustó la idea de predicarles a aquellos, ¿verdad?, de su pueblo, sino aislarse a sí mismos. Ellos eran los hipócritas, ¿verdad?, de las Escrituras. Ellos estaban lavados, como dice la palabra, ¿verdad?, lavados por fuera y llenos de muertos por dentro. Pretendían ser religiosos y, según ellos, guiar la gente al cielo, pero al final los hacían hijos del infierno. Ellos multiplicaban hijos del infierno porque ellos mismos eran hijos del infierno. Así lo describe Jesús. Entonces, Nicodemo es un prototipo del apóstol Pablo. Lo dijimos el último domingo, ¿verdad?, que hablamos de este tema. Dijimos que Pablo era celoso por la ley, irreprensible por la ley, que él guardó toda tradición e hizo todo lo que los fariseos mandaban a detalle. Pablo era muy estricto, pero realmente en el fondo, hermanos, era un hipócrita. Jesús nos da una descripción de este tipo de personas que también hoy en día existen. Por ejemplo, Lucas 18:10. Lucas 18:10. Lucas 18:10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Versículo 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba para sí. Vean la palabra esta, las palabras oraba para sí. Es decir, que las oraciones eran para él, eran para su propia gloria. Oraba para sí. Y luego sigue diciendo, oraba para sí, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, dice él, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Versículo 12. Vean lo que dice. Yo ayuno. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Él se olvidó del yo, ¿verdad? Versículo 14. Les digo que este descendió
a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces este es Nicodemo. Nicodemo es uno más de esos que de los que acabamos de leer, ¿verdad? Y el versículo 10 nos dice que Él es el maestro. Que Él es el maestro. Regresamos a Juan, hermanos. Juan 3:1. Dice que Él es el maestro. Es decir, el maestro de maestros. Nicodemo era un hombre, un erudito, en contraste con la mayoría de los seguidores de Cristo, que eran hombres sin letras, hermanos, e ignorantes. Él es el maestro de maestro, miembro del Sanedrín. Este hombre es inteligente, hermanos. Este no es cualquier hombre. Este hombre es un hombre inteligente, él es brillante, como cualquiera de las mejores universidades que quisiera tener, hermanos, en sus filas hoy en día. Él es inmensamente exitoso. Según los libros, ¿verdad?, de los historiadores que hablan de él, dicen que era uno de los 3 más ricos de la ciudad de Jerusalén. Su sabiduría, hermanos, su capacidad para razonar, su manera de razonar y negociar lo hicieron muy, pero muy exitoso y rico, y lo tenía todo. Nicodemo amaba el dinero y se lo ganó porque se volvió muy rico. Él se consideraba muy bendecido por Dios porque era muy rico, muy inteligente, pero realmente muy adentro de sí sabía que era, hermanos, un farsante. Él sabía, hermanos, que era un impostor, un hipócrita. Y él, siendo el maestro, él acude, ¿verdad?, con Jesús, pero él también es maestro de un nivel más elevado, hablando de Jesús. Él es Dios, Él es el creador del cielo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y Nicodemo, viendo sus milagros, acude a Él porque recuerden que habían pasado 400 años, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 400 años de silencio, hasta que aparece Jesús. Entonces Nicodemo viene a Jesús y le dice en el versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo sabía que Jesús era de Dios por los milagros, hermanos, que él hizo. Finalmente Nicodemo encontró un maestro que estaba por encima de él. Sé que suena arrogante, pero finalmente encontró a alguien, ¿verdad?, por encima de él. Y Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Eso dijeron, ¿verdad?, sus labios. Pero él traía otra intención. Él traía otra intención porque Jesús ignoró su comentario. Dice el versículo 3, Jesús le responde, no a él, sino a su mente y a su corazón. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Recuerden esta frase, hermanos, habíamos hablado de esta frase, de cierto te digo. Es una frase que Jesús usa cuando trata de temas celestiales y que solo Él sabe, que Él sabe, que solamente Él sabe, ¿verdad? Dado que Él es el único que ha descendido del cielo. Y Él sigue diciendo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, hermanos, comienza un diálogo, un tema teológico del reino, y que escuchamos de cierto te digo varias veces que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie pondrá, hermanos, un pie en el reino de Dios al menos que nazca de nuevo. Cuando leemos el inicio de esta conversación, nos sorprendemos porque Nicodemo dice una cosa y Jesús le está respondiendo otra. Como siempre, Jesús se refiere a lo que hay muy adentro de nuestro corazón. Y la razón
del por qué Jesús ignora su comentario, hermanos, y responde a su corazón, es porque Él mira la necesidad del pecador, y su preocupación. Ustedes ya saben, ¿verdad?, que Jesús sabe todo. Ya ustedes leyeron Juan 2:24, ¿verdad? Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía, porque ginosco, ¿recuerdan la palabra ginosco? Que tiene tres términos: conocer íntimamente, conocer sexualmente o tener una relación personal. Él conocía, él ginosco. Y luego dice, a todos. Por eso no se fiaba de ellos, él los conocía a todos. Versículo 25 y dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:24. Y aquí vemos, hermanos, la omnisciencia de Jesús, porque Él es Dios. Él sabía lo que los hombres pensaban. Él conocía sus pensamientos, sus anhelos, los deseos de su corazón, de una manera, hermanos, precisa. Y Juan aquí registra a este fariseo, quien ha alcanzado, hermanos, el éxito académico, el éxito económico, pero muy adentro, hermanos, sabe que no está destinado para el reino, es decir, para el cielo. Y como muchos, hermanos, hay muchos cristianos hoy en día que sus mismas conciencias, hermanos, les gritan que no están destinados para el cielo. Es esta misma conciencia, hermanos, que nos delatará en aquel día si somos o no aprobados. Pablo usa este término de la conciencia en 2 Corintios 1:12. Él dice esto. 2 Corintios, él usa esta palabra de conciencia. Él dice, porque nuestra gloria es esta. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Violar la conciencia es un pecado. Y bueno, el tema de conciencia es un tema, hermanos, que me gustaría que habláramos, ¿verdad?, algún día, que expusiéramos aquí. Entonces Nicodemo no tiene paz, hermanos, no tiene gozo, no tiene sentido de certeza o de perdón. Y el hecho de ir a Jesús nos dice que su corazón clama, hermanos, diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago o qué dejo de hacer? Y Jesús le dice, nadie entrará al reino que no ha nacido de nuevo. Cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Él está diciendo toda la religión acumulada, toda la moralidad acumulada, toda la bondad acumulada equivale a nada. Equivale a nada para Dios. No significa nada. No significa nada, hermanos, aunque se autoconsuelen. Ahora veamos la respuesta de El Salvador en el versículo 3. La respuesta de El Salvador. Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es, hermanos, la regeneración. Debes tener una nueva naturaleza.
Yo le decía a mi esposa, hermanos, que nadie da lo que no tiene. Cuando nosotros, hermanos, respondemos con odio, cuando usted responde de la misma manera, hermanos, que el ofensor, cuando usted responde al pecador de la misma manera, eso solamente demuestra lo que usted tiene. Porque usted jamás va a dar algo que no tiene. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, porque eso es lo que Él tiene. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Claro, Jesús da lo que Él tiene. Él dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él aún, hermanos, clavado en la cruz, nos enseña a nosotros cómo vivir. Y nosotros, ¿verdad? Creo que a nosotros nomás nos dicen algo, ¿verdad? Y de volada ya nos ofendemos. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Y eso es solo posible por la obra de Dios, no por voluntad del hombre, no por la voluntad de la carne, hermanos, sino de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Efesios 2:4 dice, pero Dios, Efesios 2:4 dice, pero Dios, esta expresión, hermanos, pero Dios es la solución, hermanos, a la enfermedad que nos corroe. Pero Dios, tenemos que respetar las comas, dice, pero Dios. Cuando ustedes sientan, hermanos, que no tienen solución, que su pecado, que si ustedes creen que su pecado es más grande, vean la expresión, pero Dios, ahí está la solución. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tito 3:5 nos salvó, dice, coma. Así es, nos salvó. No dice ustedes cooperaron, dice nos salvó. Y sigue diciendo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada que ustedes y yo podamos hacer para satisfacer a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué fuimos salvados? Sigue diciendo, dice, sino por su misericordia. ¿Cómo fue que fuimos salvados? Sigue diciendo ahí, ¿cómo fue que fuimos salvados? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ocurre la salvación? Número 1, por el lavamiento de la regeneración. Número 2, por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora entendemos por qué estos dos puntos son expuestos en nuestros versículos de hoy, del 1 al 10, en la conversación, ¿verdad?, de Jesús con Nicodemo. Primera de Pedro 1:23
Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, otra vez, no de simiente corruptible. Es decir, lo único que nuestros padres terrenales nos pueden heredar, hermanos, es muerte. Por eso dice Pablo en Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y después sigue diciendo, en 1 de Pedro 1:23 sigue diciendo, sino siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estos textos son solo algunos que hablan que la salvación es una obra de Dios. Por eso, si la salvación, hermanos, dependiera de nosotros, les aseguro que no sería perfecta. Pero como la salvación es solo del Señor, Él nos proveyó por gracia el camino perfecto por donde todos los regenerados deben caminar para su propia gloria. Entonces no participamos en la elección antes de la fundación del mundo y no participamos en nuestra regeneración en el tiempo, hermanos. Eso es solo una obra de Dios. Entonces sigamos en el versículo 3, Juan 3:3. Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora aquí, hermanos, algunos se han atrevido a decir que Nicodemo no sabe de lo que Jesús está hablando y que él está confundido. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, en Juan 3:4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Algunos lectores creen que está siendo, hermanos, sarcástico. Creen que es, ¿verdad?, ridículo y que Nicodemo es ignorante o que está burlándose, hermanos, de Jesús. Pero eso, hermanos, no es correcto. Nicodemo sabe que acaban de descubrir su mente. Y él sabe que no puede entrar al reino por algo que tú hagas. Así como tampoco podemos producir nuestro propio nacimiento. Hermanos, ustedes deben de saber que el mundo de los rabinos eran analógicos. Así era como ellos hablaban. Era analógico. Las parábolas, hermanos, las ilustraciones, parábolas, paralelos. Y Nicodemo es brillante y es inteligente. Como dije antes, que seguro Harvard le gustaría tener como maestro. Él pasó su vida entera en discusiones y diálogos, hermanos, teológicos. Él entiende completamente lo que Jesús está diciendo al 100%. Nicodemo dice en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo usa la misma analogía expuesta por Jesús y él dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el reino de su madre y nacer? Nicodemo dice, él no puede entrar al vientre de su madre por segunda vez. Esto nos prueba que él entendió de manera total lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús le estaba diciendo, tú entras al reino, pero no por tus méritos. Tú no puedes hacer nada. Y Nicodemo, hermanos, entiende el lenguaje figurado. Los rabinos y los maestros lo usaban todo el tiempo, hermanos. Por eso a Nicodemo le quedó claro que es humanamente imposible. Él sabe ahora
que es una obra exclusiva de Dios. Jesús no le dijo cómo nacer de nuevo. Él entendió que Jesús dijo, que Jesús no dijo eso. El maestro entendió mejor que los cristianos de hoy en día. Él entendió mejor, ¿verdad?, que los maestros de hoy en día. Porque la iglesia de hoy, hermanos, está confundida. Porque hay montones, hermanos, montones de predicadores que le dicen a la gente los pasos, hermanos, para nacer de nuevo. Y quiero decirles, hermanos, que los predicadores son culpables, sí son culpables, pero la congregación, hermanos, es más culpable por dejarse guiar, porque se dejan guiar a ciegas y no leer las Escrituras, no quieren invertir tiempo, por no dedicar tiempo, hermanos, en la palabra. Y ya que estamos hablando de esto, ¿cómo saber cuando un predicador no conoce la soberanía de Dios? La doctrina de la regeneración, bueno, usan estas frases al momento de presentar el Evangelio. Por ejemplo, dicen, ora esta oración: Jesús, te acepto en mi corazón. Hermanos, no es que tú aceptes a Jesús, hermanos, sino es que Él te acepte a ti. ¿De qué nos sirve hacer esta oración, hermanos, sin sentido, si al final de cuentas en aquel día Él nos va a decir, no los conozco, apártense de mí? En ningún lugar en la Biblia vemos este método, hermanos, de salvación. Imagínense Juan el Bautista diciendo, el que quiera ser salvo pase al frente. Imagínense esto, ¿verdad? Y ora esta oración. En mi pueblo donde yo soy, usan un método, hermanos, otro método muy bueno, muy bueno, para hacer muy buen dinero. Ellos, ustedes a lo mejor tal vez han escuchado que se llaman encuentros, tal vez ustedes lo han escuchado. Y yo soy de México, bueno, allá usan mucho esto de los encuentros, donde primero que nada, hermanos, se cobra 300 pesos, se cobra 300, al menos es lo que se cobraba, ¿verdad? En mi pueblo, allá donde yo soy, en mi pueblo donde yo soy, había un pastor que se llama Javier Pérez, con quien tuve, hermanos, un disgusto con él, con su esposa, porque a él se le ocurrió, hermanos, la brillante idea de publicar en Facebook, allá por el año 2014-15, ¿verdad? 300 pesos por encuentro con Jesús, 300 pesos. Tenía como algunos 80 comentarios, tenía. Mucha gente estaba muy interesada en eso. Inmediatamente, hermanos, yo lo confronté ahí mismo en público y le dije, ¿y qué pasó con aquel? Le dije yo, ¿qué pasó con aquel que no tenga con qué pagar? Pero bueno, estos pastores hambrientos, hermanos, por dinero, están hambrientos por hacerse ricos, hermanos, y no porque las almas de su congregación crezcan, eso no les interesa. Por cierto, estos encuentros, no sé, creo que había dejado una imagen ahí, estos encuentros fueron inventados por José de Balaguer, y fue introducido ahora en este tiempo por César Castellanos, ahora en nuestro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que contiene, hermanos, estos encuentros? Por 300 pesos, allá hablo de mi pueblo, ¿verdad? ¿Qué obtienes tú por 300 pesos? Bueno, tú estando ahí, tú vas a escribir tus pecadillos, ¿verdad? Y vas a clavarlos en una cruz, ¿verdad? Literal, con un martillo, los clavas, los escribes y los clavas. Recordar quién te hizo daño para perdonarlo, creo que había dejado una imagen ahí. Recordar quién te hizo daño para perdonarlo en ese momento. Y también te enseñan a ser dadivoso, ¿verdad? Te enseñan a dar a la iglesia, a diezmar.
que por cierto el diezmo no es bíblico, también vamos a hablar de eso más adelante. Métodos, hermanos, métodos y más métodos. Y las ovejas caen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están leyendo sus Biblias. Un día vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Del G12. Del G12, de las iglesias evangélicas, hermanos, de donde yo salí. Pues es triste, ¿verdad? Su caso. Y lo más triste de todo, hermanos, es que estos pastores son pastores mayores, grandes, que se supone que deben de estar maduros, hermanos, en la fe. Entonces, regresando al tema, hermanos, de Nicodemo, Jesús le dice: de cierto te digo, de cierto te digo, que has estado enredado en la mentira condenadora, hermanos, de Satanás, de que puedes ganarte tu salvación. Y Jesús le está diciendo la verdad, que Dios tiene que hacer algo, hermanos, en su alma, que es una obra de creación que desciende de arriba, en donde Él no participa, donde nadie aquí participa en lo absoluto. Y Nicodemo está asombrado por esto. Jesús en el versículo 10 le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús estaba como que, ¿qué? O sea, ¿cómo llegaste a esta posición? ¿Cómo llegaste a esta posición si no entiendes estas cosas? Hermanos, es inexcusable que Nicodemo no entienda el nuevo nacimiento, hermanos, la regeneración. Pero Jesús le va a ayudar y le da dos pistas. La pista número 1 viene en el versículo 5. La pista número 2 en sus Biblias, la pista número 2 viene en el versículo 6. Así como los maestros, hermanos, eficaces enseñan, ellos guían al alumno, no le dan la respuesta, sino que guían al alumno. Versículo 5, Jesús está hablando con él de teología. Él dice, en el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo acaba de oír algo que nunca había escuchado en su vida. Nicodemo está como que: ¿puedes darme una pista? Y Jesús le da una pista. Él le dice: al menos que alguien nazca del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Vean lo que dice: agua y el Espíritu, agua y el Espíritu. Estas dos palabras ya estaban dando vueltas, hermanos, en la mente de Nicodemo. Y algunos dirán: bueno, el agua es el nacimiento humano, ¿verdad? Cualquier persona diría: el agua se refiere, Jesús, al nacimiento humano. Porque decimos que antes de que nazca un bebé, ¿verdad?, se rompe la fuente. Y decimos que tienes que tener un nacimiento físico y después un nacimiento espiritual, ¿verdad? Podríamos decir. Entonces debes nacer de agua y después del Espíritu. Bueno, pues no, ¿verdad? Esto es equivocado. Jesús no le está diciendo que tienes que existir. Tienes que ser una persona. Porque de lo contrario no pueden ser salvos. Es algo sin sentido, hermanos. Jesús no está hablando de un tema clínico. Jesús sabe que Nicodemo no es médico y que él no fue a la facultad de medicina. Otros también dicen, hermanos, que el agua del que habla Jesús es bautismo. Pero Nicodemo no sabe nada, hermanos, del bautismo cristiano, que por cierto apareció hasta el segundo capítulo de Hechos, hablando del bautismo cristiano. Jesús le estaba dando una pista. ¿En dónde estaba la mente de Nicodemo? Pregunto yo, ¿dónde estaba la mente de Nicodemo? Recuerden que en el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces, ¿dónde creen que el maestro
este maestro Nicodemo tenía su mente, el maestro de Israel. ¿En dónde se movía la mente de Nicodemo? En el Antiguo Testamento. Ahí estaba su mente. Nico conocía, a ver, hermanos, el Antiguo Testamento. Ya le apodé Nico, ¿verdad? Ya le cambié el nombre. Él conocía, hermanos, el Antiguo Testamento. Él tenía en su mente, hermanos, secciones enormes memorizadas del Antiguo Testamento. Él conocía a los profetas del Antiguo Testamento. Les dije que cuando dos maestros se juntan a discutir, hermanos, seguro será un tema teológico muy interesante. Y Jesús le menciona agua y espíritu. Y su mente, hermanos, inmediatamente está, ¿verdad?, vagando. Su mente de seguro está en Ezequiel 36. Y aquí hay un pasaje, hermanos, maravilloso. Ezequiel 36, si pueden acompañarme. Aquí hay un pasaje maravilloso, hermanos, que describe la obra salvadora de Dios aplicada a Israel, ¿verdad? Obvio. Pero al mismo tiempo en aplicación a los gentiles, como también judíos que vienen a la fe en Cristo. ¿Cómo funciona la salvación? ¿Cómo funciona la salvación? ¿Y que Nicodemo tiene en su mente? Ezequiel 36, 25. ¿Cómo funciona la salvación? Lo vamos a leer en Ezequiel 36, 25. Y es donde Nicodemo tiene su mente. ¿Dónde tiene la mente Nicodemo en estos momentos? En Ezequiel 36, 25. Vean los verbos en estos textos, hermanos, de lo que Dios hace, porque es una obra de Dios. Es una obra monergística. Recuerden que la salvación es una obra monergística. Monergística, sinística. Sinergística, perdón. Es una obra monergística de Dios del cielo. Y vamos a notar, hermanos, cómo 5 veces Dios habla de lo que Él hace, porque es una obra solo de Él. Ezequiel 36, 25, vean lo que dice. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. De todos sus ídolos los limpiaré. Versículo 26. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Aquí por fin vemos a lo que se refiere Jesús y que Nicodemo tiene ahorita en su mente. El agua y el espíritu es simplemente una referencia a la creación, la nueva creación, la obra regeneradora, hermanos, de Dios, que Él lleva a cabo mediante su voluntad, hermanos, en el corazón del pecador. Y Él lo promete hacerlo no solo en los judíos y gentiles individuales, sino también para la nación entera de Israel. Versículo 26, ahí mismo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Versículo 28. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Este es el agua y el espíritu. Este gran pasaje del nuevo pacto. Ese es el gran pasaje del nuevo pacto de Ezequiel 36. Seguro era tan conocido, hermanos, para Nicodemo, como también Ezequiel 37:3, en donde él ve la salvación futura de Israel. Y en el versículo 3 él le dice a Ezequiel, llamándolo hijo de hombre.
hijo de hombre. Ezequiel 37:3. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Aquí vemos un retrato, hermanos, del valle de los huesos secos, ilustrando la mortandad, hermanos, espiritual de Israel, y que sigue diciendo, hermanos, en el versículo 3, dice, y yo respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios, a estos huesos, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. En otras palabras, hermanos, Dios le dará vida a Israel. Él los salvará, no solo como personas, sino como nación. Versículo 12 de ese mismo capítulo, Ezequiel 37:12. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor. Ezequiel 37:2, hermanos. Así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Versículo 13. Y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Versículo 14. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Esta es la obra soberana de Dios, hermanos, dándole vida a la nación de Israel. Esa es su promesa a la nación y es su plan para toda persona también. Regresamos a Juan 3. Juan 3. Nicodemo conocía, hermanos, estos textos de Ezequiel. Es muy probable que él tenía esto memorizado. No dudo que también conocía, que también sabía lo que Ezequiel 11:19 decía. Yo se los puedo leer, hermanos. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es una obra divina, hermanos, claramente presentada en el Antiguo Testamento. También Jeremías nos habla de este tema. Jeremías 24:7 dice, les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues volverán a mí de todo corazón. Esa es la regeneración, el nuevo corazón, el nuevo espíritu, lavado, hermanos, limpiado. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, vean lo que dice, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Dios crea, hermanos, un nuevo pueblo. Dios crea nuevas personas con un nuevo espíritu, con un nuevo corazón, lavándolos, hermanos, limpiándolos, purificándolos. Esta es
la regeneración del Antiguo Testamento. David también escribe, también nos escribe acerca de esto en el Salmo 51. David, hermanos, en el Salmo 51, David, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Recordamos, cometió un conjunto, ¿verdad?, de pecados premeditados. Y todo comenzó cuando miró esta mujer, ¿verdad?, Betsabé. Por eso es que siempre advertimos, hermanos, cuidar siempre nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos. Porque si le pasó a David, hermanos, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces David está muy abrumado de lo que él ha hecho y parece como si no tuviera relación con Dios. Y en el versículo 51, vean lo que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está orando como un hombre, hermanos, no convertido. Versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Él dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y sigue diciendo, versículo 3, porque yo reconozco, dice él, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, nací siendo un pecador, es lo que él está diciendo. No está diciendo que su madre lo tuvo en una relación ilegítima. Él está diciendo que desde la concepción ha nacido en pecado. Y luego sigue diciendo en el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Vea lo que dice: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego dice, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Por eso es que les digo que el gozo es del Señor. El gozo es del Señor. Cuando usted está en problemas, cuando usted tiene problemas que no sé, X cosa, ¿verdad?, que tenga que ver con el mundo. Si usted tiene el gozo del Señor, usted estará como Pablo, gozoso, aun aunque esté preso y con cadenas. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces Nicodemo, hermanos, conocía muy bien, hermanos, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Conocía el Salmo que acabamos de leer de memoria. Él sabía que Dios actúa soberanamente. Es Dios quien da una nueva disposición, un nuevo corazón, y lava, hermanos, y limpia el pecador desde adentro. Juan 3:6, regresamos a Juan 3:6. Él dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo único que la carne puede producir, hermanos, es ¿qué? ¿Qué produce la carne? Lo único que la carne puede producir, hermanos, es más carne. No podemos llegar de la carne, hermanos, al espíritu.
Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo puede ser maestro y no saber acerca de la salvación, del nuevo pacto, mediante el lavamiento de la regeneración, el lavamiento de la palabra? Estoy seguro que Nicodemo conocía, hermanos, Génesis 6, cuando Dios da sus razones del por qué va a ahogar al mundo entero. Hablamos de millones, hermanos, millones de personas. Millones de personas, hermanos, desde Adán, hermanos, hasta Noé. Todos van a ser ahogados, menos la familia de Noé, los cuales fueron solo 8 personas. 8 personas justificadas por Dios, hermanos, mediante la fe por gracia. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Porque ciertamente él es carne. Esta es la palabra que Jesús usó, carne. Esta es la palabra para humanidad, para la humanidad corrupta, hermanos, caída, pecaminosa, carne. Más adelante en el versículo 5 nos enseña lo que la carne produce. Ahí mismo, Génesis 6:5. Me estoy brincando un versículo, era el 4. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Esto es lo que la carne produce, hermanos, solamente el mal. Esta es una descripción, hermanos, de Dios para nosotros que nos enseña la depravación humana. Él dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto es lo que produce la carne. No hay nada más que la carne puede producir, hermanos, más que el mal. Por eso es que si usted va a estar, hermanos, en el reino de Dios, usted necesita un nuevo corazón. Nicodemo sabía que nada en el hombre, hermanos, agrada a Dios. Nicodemo sabía lo que Job dijo en Job 14:4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y luego él mismo responde y dice, nadie. El apóstol Pablo entendió la depravación del hombre en Romanos 3. Y aquí Pablo condena a la raza entera. Condena a la raza entera, judíos y gentiles. Ambos son pecaminosos, hermanos. Y Pablo cita el Antiguo Testamento y él dice, Pablo está como que, espérenme, denme unos segundos, ¿verdad? Voy a definir el pecado en Romanos 3:10. Romanos 3:10, él dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. 17, y no conocieron camino de paz. Finalmente 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cada una de esas descripciones son del Antiguo Testamento, hermanos, de lo que somos en la carne. La carne lo único que puede producir, hermanos, es más carne. Entonces el Antiguo Testamento enseña que la salvación es un acto de Dios por gracia, que Él lleva a cabo, hermanos, independientemente del hombre. El hombre necesita un nacimiento espiritual completo. Él necesita, hermanos, ser lavado. Él necesita ser transformado. Él necesita que su corazón sea reemplazado, hermanos, por uno nuevo. Él necesita su espíritu reemplazado por un espíritu nuevo. Él necesita el Espíritu Santo implantado, hermanos, dentro de él. Si es que él quiere entrar al reino de Dios. Entonces seguimos en el versículo 7, Juan 3:7. Juan 3:7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice, no vas a entrar al reino sin que nazcas de nuevo. Y no hay nada que puedas aportar para que esto te pase. Y la carne, ya vimos, hermanos, solo produce carne. Versículo 6, el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, hermanos, ¿qué es? Espíritu es. Esto es algo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es que funciona, hermanos, entonces el Espíritu Santo en la salvación? Versículo 8 dice, así funciona. El viento sopla de donde quiere. Pongan atención, versículo 8, así funciona. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Pongan mucha atención. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra vez, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta es otra, hermanos, otra analogía que quita el nacimiento espiritual de las manos del pecador. Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes, hermanos, para controlar el viento? Ustedes no están como que hoy quiero que haya viento detrás de mi casa, ¿verdad? A 10 millas por hora. A 10 millas por hora, pues no. No puedes mandar el viento y no lo puedes llamar. No hay manera de aumentar, hermanos, el viento en mi vecindario. El viento, hermanos, es invisible, es incontrolable, hermanos, es irresistible, es impredecible. No se le puede mandar, no aparece porque usted quiere. No se va, hermanos, porque usted quiere. Esta es la segunda analogía. Recuerden que estamos viendo una conversación entre dos maestros. Tiene que ser interesante y está muy interesante esta conversación. Entonces, esa es la analogía que Jesús usa, hermanos. Esta es la analogía que Jesús usa con este gran hombre inteligente. Tenía que hablar así, ¿verdad? Con él, con este hombre brillante, para decirle que esta es una obra en la que nadie participa. Juan 5:21 nos dice esto, se los leo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 9 de Juan 3:9. ¿Cómo
puede hacerse esto? Esta expresión nos muestra la profunda, hermanos, ceguera espiritual que puede tener un hombre letrado, como Nicodemo, que era un erudito. Versículo 10, Jesús le responde, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús reprendió, hermanos, a Nicodemo por no estar consciente de la necesidad, hermanos, y de la promesa de un nuevo nacimiento. Estas fueron claramente expuestas, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y él sabía estos textos, él los sabía, pero no los creía. Nicodemo conocía estos pasajes bien, pero de manera, hermanos, superficial. Algunos se preguntan, ¿qué fue de Nicodemo? Bueno, él ya no vuelve a aparecer, hermanos, hasta Juan 7:50, 2 años después. En Juan 7:50 se los leo de voladita si quieren. Él desaparece, ¿verdad? Desaparece y vuelve a reaparecer 2 años después, Nicodemo. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Y si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Versículo 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo, hermanos, habló valientemente delante de todos, porque ya querían muerto, ¿verdad?, a Jesús, y Nicodemo defendió la ley porque estaba abogando, hermanos, por Jesús 2 años después, y ellos también incluso se burlaban de él después de que en un tiempo, hermanos, lo habían respetado. Entonces solo nos queda un año. Vayamos más adelante, hermanos, un año más. Después, Juan 19:38, ese es un año más. Más adelante, Jesús fue sepultado, ¿verdad? Juan 19:38. Hasta aquí Nicodemo aún es un fariseo, es parte, hermanos, del Sanedrín. Y él se pone nuevamente de parte de Jesús. Juan 19:38. ¿Se los leo? Dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra de aloes, como 100 libras. Investigando sobre esto, ¿verdad? Lo que la mirra es una especie, hermanos, de talco que se aplicaba en un cuerpo que estaba a punto de entrar en putrefacción, y con este talco, ¿verdad?, disminuían el olor. Y el aloes es una fragancia, hermanos, como de madera, como de pino. No sé si ustedes han olido los pinos, ¿verdad? Creo que aquí casi no hay, pero allá en el norte sí hay muchos. Esto es el olor, ¿verdad?, de lo que es el aloe. Y esto normalmente, hermanos, se le hacía a una persona importante, una persona ilustre. Y Nicodemo hizo este acto, hermanos, valiente con su compañero José de Arimatea, quien era creyente, pero aún no lo confesaba.
Él aún todavía no lo confesaba, ¿verdad?, públicamente. Y este es Nicodemo identificándose, hermanos, con Jesús, pero que después, hermanos, tendría consecuencias. Ahora, ¿qué pasó con Nicodemo? Bueno, ¿qué pasó con Nicodemo? Dios le dio vida, le dio un nuevo corazón, una nueva alma, lo lavó, hermanos, lo regeneró. Pero dice la tradición que él fue el único que estuvo de pie en el juicio de Jesús, hermanos, ante Pilato, y defendió a Jesús. También dicen que fue bautizado por Pedro y Juan. La tradición dice que su confesión fue tan valiente, hermanos, que lo llevó a que lo quitaran de su posición como maestro, y le quitaron, hermanos, todos sus bienes y todas sus propiedades, y fue expulsado de Jerusalén por el Sanedrín. Y fue expulsado, ¿verdad?, por el Sanedrín, a quien sirvió por muchos años, hermanos. Él fue sacado de la ciudad junto con su familia hasta llegar a la pobreza extrema. La historia judía dice que su hija, hermanos, la hija de Nicodemo, fue tan pobre que llegó a la vergüenza, hermanos, de escarbar los montones de estiércol para encontrar montones de grano para comer y sobrevivir. Y una vez vino un rabino y la vio y sintió compasión y le preguntó: ¿quién eres tú? Y ella dijo: soy la hija de Nicodemo. Y el rabino dijo: ¿qué le pasó a tu padre? Ella le contestó: mi padre llegó a ser seguidor de Jesús y fue expulsado. Y el rabino se rehusó a ayudarle, hermanos. Siglos después, un hombre llamado Fotio se refiere a un documento antiguo, hermanos, que registra que Nicodemo fue matado a golpes como mártir en el primer siglo por su devoción a Cristo. Fue golpeado hasta morir. Esa fue la historia de Nicodemo. Esto último que les estoy compartiendo, hermanos, vienen en libros de la historia judía. Él perdió, hermanos, todo en este mundo, pero ganó todo en el cielo. Así que roguemos a Dios que nos dé vida, hermanos. Si usted no está seguro de haber nacido de nuevo, hermanos, digámosle al Señor que por su soberana voluntad que nos salve, hermanos, y nos ayude a vivir dignamente, hermanos, como un hijo de Dios. Vamos a orar.